Eh, Tú me estás hablando de la programación de este ramo, ¿cierto? ¿De estos? Sí, exactamente. Bueno, De este tema. yo tengo que tener una programación y aquí hay fechas estipuladas, Profe, no está compartiendo pantalla, por si ¿no? acaso. A ver. No. Ahí sí. Ahora sí. Sí, ahora sí. Entonces tenemos cosas que... Tenemos como una pauta, ¿cierto? Donde la primera nota ya la entregaron y ahí hay una fecha, pero hay alumnos que posiblemente todavía no la han entregado y nada, pues yo pongo la nota cuando me lo entreguen, ¿no? Sí. eh, a mí el tema de las notas me interesa como respetar el orden o las fechas que están aquí pauteadas porque así progresan como al ritmo que yo espero que progresen. Pero, pero estamos en una situación compleja, entonces todo esto es flexible. Por eso te digo que nosotros deberíamos terminar en noviembre las notas parciales para que en diciembre terminemos el ramo. Pero, pero yo entiendo que posiblemente, si es que el semestre académico se puede alargar, nosotros también vamos a tener un tiempo durante todo diciembre a lo mejor para entregar estos trabajos. Y lo importante es que hagan los trabajos, ¿ya? Si uno se demora más que otro, bueno, igual uno entiende. Profe, ¿y no hay una posibilidad de hacerlos presencialmente ahora que va a salir la cuarentena? No, este ramo no. O, o posiblemente, no, no sé, no sé. Esa era la idea en primera instancia, po, de que, pero era como con el otro, con el ramo de nivelación, de que iba a ser como algunos en la casa, algunos en el laboratorio. ¿Y eso cómo lo iban a hacer? Eso, o sea, Yo iba a hacer clase online y los que no tuvieran computador iban a poder ir al Arcos y hacer la clase ahí en el Arcos. Era pero como, iban a hacer como dos clases en una. no, la misma clase, po, solo que algunos en vez de estar en su casa van a estar en el Arcos porque en su casa no tienen los equipos. Ah, ya. Pero es como lo mismo, solo que se sigue, para algunas personas se va a seguir ahí en el laboratorio. Entonces seguramente van a ser pocos y que es la restricción que más común hay en los casos en que se ha tratado de volver en otros países, y como que sean pocos alumnos, manteniendo una distancia. Eh, entonces así va a ser, pero con este ramo no creo, no sé, porque ya el ramo de Camilo debería ser así, unos pocos en el laboratorio, otros pocos en su casa, eh, y en los ramos de ilustración, y va a pasar lo mismo. Entonces, este ramo siempre se pensó como online. Yo no creo que se pueda ir, salvo que en casos particulares alumnos quieran ir a ocupar los equipos, y eso sí va a ser posible. Pero volver a la presencialidad, así como normalmente, no va a pasar este año. Va a ser una cuestión muy de los casos donde hay problemas de equipamiento en la casa, ¿no? Y de hecho hay que tener cuidado porque si se ponen a abrir todos los institutos, todos los colegios, va a pasar lo que pasó en todos lados, que es un rebrote y vuelta para atrás. Así que hay que tener cuidado con eso. Profe, es que la lata igual es que hay algunos que no, que después de los programas portables, pero en los programas portables no tienen la misma función que el mismo programa. Por eso yo creo que igual algunos quieren ir al instituto. Sí, pero no sé, en el caso de nosotros estamos ocupando Ciberech en un nivel
no tan avanzado, donde necesitamos todas las funciones de ZBrush, como lo más elemental, y eso está en el portable. Incluso hay una versión de la misma empresa, de un programa que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero es como un ZBrush liviano, un ZBrush Nosotros en pequeñito. el Drive, en Ajá. utilidades, tenemos un ZBrush que está buenísimo, ¿Y qué versión es? el 2020. Ah, lo podría bajar. Voy a meterme al Drive y voy a mandar el link aquí por... ¿Pero De ahí es para por el... instalar o es portable? Están los dos, y portable y para instalar. Sí, pues es que es por tema del equipo que tengan en la casa. Hay una versión del ZBrush que ocupa menos recursos, pero es distinto, es de la misma empresa, pero tiene como la misma uso de la Mira, brocha. ahora subieron el ZBrush 2021 también. Sí. Ah, ese estaría bueno tenerlo. Aquí en el Drive también lo subieron, ZBrush 2021.zip. ¿Y ese drive dónde está? En animación 3D salen todos los semestres y al final dice utilidades. Uno cliquea ahí y está KeyShot 9, Photoshop CS6, ZBrush portable, ZBrush 2021. En el Drive. Voy a ver si, no sé si yo puedo compartir este link. No sé, pero yo puedo entrar a ese. Todos pueden entrar a ese, a ese drive, po. Ese lo tiene que haber compartido Juan Pablo en algún momento, al principio del semestre. Sí, creo que sí. A ver, voy a mandarlo por aquí por el Discord. Ahí dejé el link en el chat. Qué bueno. En el chat dejé el link ahí. Yo creo que me voy a descargar el 2021. Sí. Yo lo voy a descargar para poder revisar los trabajos de quienes están entregando. Sí, porque al mío, por ejemplo, no lo he revisado, no lo revisó la primera vez porque yo tenía Sí. 2020. Bueno, lo voy a instalar para eso. Ahí dejé descargando el 2021. Bueno, estamos en proceso de cumplir con este objetivo, ¿cierto? La segunda calificación. Igual este programa es como bien ambicioso. Yo tenía como un poco de temor, pero vamos a tratar de empujarlo hasta que se consigan las 5 etapas. Entonces, después de haber pasado como esta etapa como de comprensión del software, y hay compañeros que ya lo sabían ocupar o que ya lo habían ocupado alguna vez, entonces se les fue mucho más fácil. Y en general todos pudieron dominar un poco las herramientas. Eh, Estamos en la etapa de construir un personaje como de autoría, ¿cierto? Entonces yo les compartí unos videos la semana anterior. Acabo eh, de hacer un blockout. y me gustaría que pudiésemos ver lo que hicieron, porque en esos videos está una parte donde armábamos las figuras, ¿cierto? El blockout, y después una parte donde se unían estas figuras o se suavizaban con el uso de las brochas que habíamos visto la clase anterior. Entonces, hoy día, en particular, me gustaría que pudiésemos revisar lo que alcanzaron a hacer, ojalá en rotaciones, una rotación, no el archivo ZBrush, sino que una rotación, para no tener problema de que no lo podemos ver, qué sé yo. Entonces aquí voy a ¿Cómo le poner profe? clase 8 de octubre, 89. ¿Profe? ¿Como el de ¿sí? la otra? ¿No?
así que voy a compartir el link de esta carpeta, ¿ok? Para que puedan subir ahí la rotación y el diseño, lo que quieran, ¿ya? Para poder comentar un poco lo que han estado haciendo en este trabajo que es como el diseño de autoría. Y bueno, ahí lo envié para todos. Avísenme si es que lo pueden ver en el chat. Profe, yo falté esa clase donde hizo la rotación del personaje, o sea, no cacho cómo hacerla. Bueno, lo podemos hacer de nuevo. ¿Había autorización? Ahora ya no. Oiga, profe, una consulta. A ver. Recuerdo que subió como algo al Slack diciendo que no iba a haber clases hoy. Al final, ¿qué pasó con eso? O sea, sé que estamos en clase ahora, pero Eso fue por la otra semana. ¿fue la semana pasada? Sí, Ah, verdad, cierto. la semana en la que cambiamos de día. Ya, vale. Que aquí no vi la fecha. Ya, pero X. Profe, me parece que necesito acceso de usted. ¿En serio? ¿Te pide acceso ya? Le voy a mandar el acceso igual ahora para que lo vean. Pero súbela a esta carpeta para que estemos ordenados. Espérate. Sí. Tengo el archivo Maya. Em, Profe, tengo el archivo Maya. Igual le voy a mandar la rotación de mi personaje al tiro. Tengo que subir la rotación ahí, ¿o no? No el archivo de ZBrush. No la rotación, sí, lo que quiero ver es un poco el diseño, porque les quiero hablar un poco, porque hoy día deberíamos empezar a ver la parte de retopología, porque en la construcción en ZBrush está documentado, yo les dejé los videos y creo que le envié también un correo a todos a ver, le envié los links por correo también, ¿cierto? Ahí dice, ¿cierto, estimados? En el siguiente link está la carpeta de la asignatura. Y bueno, y aquí están los videos para hacer el trabajo que deberíamos corregir hoy día, o hacer una primera revisión hoy día. Que son, ¿verdad? Producción de personajes 3D para animación. Entonces, en el primer video está el tema de analizar la estructura por volúmenes, para poder ir armando la forma, que en definitiva son formas simples, pero juntas es algo que es como más complejo. Y el segundo video es utilizar las brochas, las mismas brochas que habíamos visto como en el proceso anterior, para ir suavizando y definiendo, ¿cierto? Las máscaras, Pero por el lado, y son como 5 o 6 brochas pero no tanto como las debe tener esenciales. algo característico. Obviamente, si alguien tiene más experiencia, puede hacer cosas más complejas, pero yo tampoco quiero que esta cuestión sea una tortura. El problema es que, o sea, la idea es que podamos hacer un proceso completo, porque de eso se va a tratar el trabajo de la persona a la que se quiera dedicar a la animación 3D, o si quieren hacer un cortometraje 3D, y tenemos que prepararnos para eso, y tener la experiencia de construir un personaje para animación. Entonces, con un video podemos revisar un poco el diseño y cómo va quedando. Y vamos a empezar a ver hoy día lo de la retopología, porque la retopología tiene varias necesidades que, bueno, se las voy a comentar cuando empiece a hablar un poco sobre el proceso de retopología. Pero partamos por la rotación, ¿cierto? Si alguien no se acuerda cómo se hace una rotación, yo voy a cargar acá el personaje que voy a ocupar. Lo tengo en gorila, este personaje Este gorila lo modifiqué, no es el mismo del video, el del video estaba como botadito, pero acuérdense que yo les comentaba la otra vez
por qué modelarlo con los brazos medio separados y todas esas cosas. De eso estuvimos hablando en la clase anterior. Así que lo modifiqué un poco porque me iba a ser difícil retopologizarlo estando sentado como estaba así, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la retopología consiste en reconstruirlo para que este mono pueda ser deformado, y estando con los brazos como metidos en el cuerpo, voy a tener una malla que va a estar como toda pegada aquí. Entonces cuando el personaje en la animación tenga que estirar los brazos o extender un brazo, esa deformación va a ser feísima. Ahí vamos a analizar algunos rigs y vamos a hablar de por qué modelamos el personaje como... por qué se modela como en T o con los brazos separados y qué sé yo. Entonces ahora hay una versión del mono parado, que sencillamente lo enmascaré y lo levanté. Y lo retoqué un poquitito. Y la rotación se hace enfocando primero que todo el personaje. Y aquí voy a ir a la película, el movie. Tenemos el turnable, pero primero voy a presionar el botón que dice documento y el tamaño large, porque así no lo escala, ¿ya? Y con documento no me graba toda la interfase del programa. Si yo dejo el turnable con esta opción marcada de Windows, me va a registrar, me va a hacer como un registro de la pantalla completa. Yo quiero ver solamente el documento, ¿qué es eso? ¿Ya? Lo que está aquí. Y en el tamaño, ojalá, de su dimensión completa. Y aquí donde dice Image Title, al final, vamos a bajar el fade in y fade out, porque ese logo es un timbre que aparece al principio y al final del video en 2 segundos, al principio y 2 segundos al final. Entonces, para que no aparezca y no nos tape un pedazo de la rotación, lo dejamos en 0. Y eso es todo. Ahora marco ahí turnable. Entonces, graba. Esto queda como en una memoria interna y por lo tanto lo que yo tengo que hacer después de grabar el turnable es, o sea, después de hacer el turnable es exportarlo. ¿Ya? Lo pueden ver si quieren, aquí para ver cómo quedó. Y una vez que están seguros de que esa es la rotación que quieren, bueno, lo exportan, ¿no? No se demora nada en hacer la rotación. Aquí yo lo voy a exportar al escritorio, por ejemplo, y lo voy a poner gorila. Gorila Profe, turn. ¿Sí? no tengo tiempo como para, ¿Ok? para, para corregir el primer ejercicio, porque si trato de poner unas partes de simétricos de malla hasta ZBrush, no me va a dejar hacerlo. No, no. Ahora veamos cómo te puedo ayudar en eso. Y bueno, el Hasta video... entonces me vas a dejar sin nota. ¿Cómo? Hasta entonces me vas a dejar sin nota. Hasta que tú estés seguro de que lograste lo que querías. Pues si te pongo una nota y después lo haces de nuevo y me dice, profe, lo corregí porque no me gustó cómo quedó, lo corrijo o no, y te mejora la nota. Pero bueno, ahí quedó el video. El video que traje era del modelo inmóvil con la cabeza del tutorial girando, digo, rotando. Sí, ya, pero este es el proceso de cómo hacer el video, que es como para todos. No es específico de tu ejercicio. Ahora vamos a hablar de tu ejercicio en específico, ¿ya? Pero estaba en que así se hacía la rotación. Entonces ese videito, como acá, como está el de Pablo ahí, lo toman y lo arrastran hasta esta carpeta para ir viendo
cómo es que está quedando. ¿Ok? Bueno, ahora sí, Julio, ahora vamos a tratar de revisar esos monos y hablar de la retopología, en qué consiste la retopología. ¿Por qué se hace retopología? Y entonces, ¿cuáles serían como las cosas que yo tengo que tomar en cuenta para hacer? Pero, Julio, tú tienes un tema como antes de eso, ¿no? Un tema particular. Me dices que quieres, en el ejercicio anterior, en el primero, ¿cierto? Que creo que eso está aquí, en entregas, no, en entrega de la introducción al ZBrush. Porque no logré que el personaje girara. No, pero ahora te fijaste cómo era Pero yo lo que veo, Julio, es que está rotando una cabeza y uno está quieto. Entonces, eso puede haber sido por lo siguiente, Julio. A lo mejor tú arrastraste un mono Desde Maya, y después arrastraste otro y pusiste editar. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que tienes dos cosas en la escena. Uno, es raro, es raro el programa, porque como que una cosa que uno queda como ahí impreso, no se borra, y el otro es el que estoy editando, ¿cierto? ¿Y ese de atrás no se puede editar también? No, po, ¿No? no se puede editar porque uno lo que hace, se queda como impreso. Se me cerró esto. Uno lo que hace es, tiene que cargar una herramienta y ponerle y decir ahí que la quiere editar, ¿no? Entonces, mientras no lo haga, no... Mira, por ejemplo, ahí cargué uno, ¿cierto? Supongamos que ahí tengo uno. Y yo le quito el botón editar, ese mono queda ahí. Pues si yo lo vuelvo a arrastrar, fíjate, que es probable que le haya pasado eso a Julio. Quedo con uno fijo y este es mi mono editable. El otro no se sale. Entonces, si hago la película, lo que pasa es que va a rotar uno y el otro queda fijo. hay parte, Eso te tiene que haber pasado a ti, pues, Julio. hay partes del modelo que no fueron simétricos. Pero, pero para el primer ejercicio no era tan importante la simetría porque estamos practicando. Este es un personaje de producción y este personaje sí tiene que ser simétrico. ¿Por qué? Porque un personaje de producción va a ser como rigueado. Va a ser ¿Qué te texturado. pareció el modelado, el modelado del personaje del video con el tutorial de cómo hacerlo, cómo hacer rotar? Porque elegí el personaje que el mismísimo Lichetti hizo. Sí, Sí, po. acerca del niño gordo. Sí. ¿Y qué te Lo, pareció? lo que yo puedo ver, Julio, es que, bueno, primero lo que rota es la cabeza, pero en definitiva hay un poco de... bueno, hay un manejo como inicial del software, ¿ya? Pero hay un problema en la definición, como en cómo hacer suaves estas partes. Profe, un personaje que va a brillar después tiene que ser simétrico. Ya. Generalmente sí. O sea, Es bueno, que sí, de ahí le voy a responder a copié Sebastián. todo lo que aparecía
Sí, o la imagen de Lichetti. Sí, pero por ejemplo aquí yo veo cosas que tienen como un ruido acá, ¿no? Aquí hay un brazo que está No mezclado creo con otro. no creo que sea por ruido. O sea, me refiero a que está poco definido. Entonces, hay una parte que es importante, que ya la dominas, que es tratar de llegar a un volumen como macro, ¿ya? Ahora yo creo que hay que, en el ejercicio que hagas tú ahora, hay que trabajar un poco más en el control del lápiz, en el control de la brocha para poder Es por eso que uso el mouse los para detalles micro. manejar las brochas, Lo que en pasa es especial que en la brocha Move. el mouse no es la herramienta para esculpir. Es como que varios... Es que me ayuda a manejar la brocha. Y con Sí, la barra espaciadora necesito controlar el tamaño. No se puede ver si le llegó mi sí, video. Julio, pero te entiendo. Pero, ¿por qué hice dos videos y por qué he tratado de siempre de guiarlos por un proceso primero y un proceso después? Primero lo macro, el diseño de la silueta, el diseño de los volúmenes macro, son cosas que tú podrías controlar con el mouse, ¿ya? Pero el detalle, no. El detalle necesita un lápiz, porque necesita tu sensibilidad, tu tacto. Es lo mismo que si tú me dices, bueno, tú puedes clavar, tú puedes enterrar un clavo en una muralla con un alicate, ¿cierto? Se puede, pero cuesta, ¿verdad? Porque el alicate no es la herramienta, es dura, si tú lo agarras de cierta manera puedes hacerlo, pero no es la herramienta para martillar. Entonces, en la escultura, si tú me dices, a mí me cuesta manejar el lápiz, bueno, eh, pero es que el mouse no es la herramienta para esculpir. Entonces, por eso es que los personajes, yo les digo, analicen bien cuáles son sus posibilidades, las cosas que quieran llegar a hacer, porque hay personajes que son súper sencillos y que se pueden hacer con formas muy sencillas, como eh, monitos de volúmenes bien gruesos, ¿sabes? No sé si me explico, ¿verdad? Pero para el detalle, en particular, los detalles ya Detalles más sobre finos, hay que eh, ocupar el lápiz. Y yo creo que en esa parte tú tienes que trabajar un poco más en este ejercicio. Porque en lo macro está bien. Llegas a un... Le voy a buscar acá un personaje, unos personajes que tenía. profe, ¿Sí? manejé un poco bien sobre esculpir la forma del personaje, ¿Cómo, perdón, Julio? un poco más en la forma del personaje, justo como imagen de Lichetti, ¿Que te alejaste o que la conseguiste? que lo conseguí. Estuve viendo la imagen como, como, como modelo. Según tu criterio, ¿lo lograste? ¿Lo conseguiste Bueno, bien? bueno, no logré que el personaje rotara. Bueno, pero es un detalle, Julio. Sí, lo importante es el trabajo como de escultura. Mira, En general, profe, ¿cómo me quedó mi modelo? eso es lo que te estoy diciendo, pues, Julio. Yo pienso que hay una parte que es como que en lo macro del personaje tú lo estás consiguiendo. Entonces creo que hay ¿Qué que es trabajar. el macro? El macro es como el ¿Qué es el volumen, macro? el volumen que tú consigues con los volúmenes básicos. La cabeza, el Sí, tronco, las acabo, manos, sí, ¿ok? acabo de Pienso yo que la brocha smooth.
pienso yo que lo micro, el detalle, ¿cierto? La arruga, la sutileza de la definición, de la superficie, es lo que hay que trabajar un poco más en este otro Es ejercicio. porque usé Dynamesh. Pero por eso es que te digo yo que acá en estas partes, a eso me refiero con noise o con ruido, porque no está bien definido. No es como pulcro. Entonces yo creo, mi observación es que ahí hay que trabajar un poco más. Entonces, por ejemplo, si uno sabe que puede llegar a construir una buena forma con volúmenes como generales, uno debería tratar de apuntar a este tipo de personajes porque los detalles son como rasgaduras, ¿cierto? Pero en general con volúmenes grandes se puede conseguir. Cuando uno tiene la gana de construir otro tipo de personajes como más elaborados, mira, vamos a hacer como una comparación entre estilos. Y déjenme ver si es que alcanzo a pillar otro que es como más simple todavía y que tiene un gran diseño. Que lo tengo, pero tengo tantas cosas ya marcadas que se me confunden. ¿Sí? Ya, aquí vamos a ver otro tipo de personaje, otra línea. Aquí tenemos otro. Profe, en resumen, ¿cómo me quedó? Pero eso es lo que te estoy diciendo, Julio, que falta trabajar la etapa de la definición del trabajo. Ahora, o tú quieres algo como más concreto, bonito o feo, ¿eso? Sí, ¿O concreto, te quedó de 1 a 7, un 5? un 5. Bueno, no está tan mal la nota. ¿No? No está tan mal. Mira, aquí Bueno, estoy profe, tratando. el semestre pasado, muy triste decirte que me acaba de echar de Storyboard y Animatic 1. Uh, Según el profe Cristian ¿ya? Pincheira, ¿Ya? es que las primeras 2 notas no fue tan bien porque tuve problemas de materializarme debido a que estamos en el momento de cuarentena. ¿Sí? Así que para el próximo año tendré que repetir esa asignatura hasta que salga bien. Bueno, hay Aunque que tuve que continuar, ¿no? esforzarme. Bueno, es que sí, pues, sí. El esfuerzo a veces necesita, no siempre da como, o sea, no porque uno se esfuerce cumple lo que espera. Lo que pasa, profe, es que me cuesta mucho trabajar con el programa Storyboard Pro, Ya, porque créeme, no es un contenido comprable. ya, pero Julio, ahora ponme un poquito de atención porque quiero conversar un poco para todos y de acuerdo a a lo que te decía de tu trabajo también, ¿ya? Se Un te pegó 5, la pantalla. un 5 porque se pegó la pantalla, ¿sí? Bien. Profe, Ajá, ¿sabes que Profe, murió ¿está bien la pantalla? el creador de los cómics de Mafalda? sí, sí, la semana pasada. No, esta semana murió. A ver, estoy Y compartiendo, hablando ¿no? Sí, profe. y hablando de Ah, cómics, profe, este mes se está celebrando el mes Peanuts. ya, pero hablemos de esto primero y después hablamos de cómics si nos queda el tiempo al final, ¿ya, Julio? ¿Por qué te digo un Ya, 5?
¿Por qué? Porque por, lo, por la definición de los volúmenes como macro, ¿cierto? Entonces, uno igual tiene Sí, la posibilidad de generar personajes sin tener la sensibilidad que tiene Grassetti, por ejemplo, ¿cierto? Este es el mismo software, pero esto no es porque, bueno, sí, el tipo tiene la capacidad de llegar a estos volúmenes gracias a la sensibilidad, pero a un conocimiento que arrastra de años, ¿cierto? Estudio de anatomía, estudio de las formas de los músculos, ¿ok? Entonces, uno puede ser ambicioso en esto y puede decir, no, yo quiero hacer un personaje brutal, mm, pero no se trata de manejar el Zebrech, no se trata de eso, se trata de estudiar un montón de otras disciplinas, ¿ya? Entonces, cuando yo me refiero que tú estás bien en lo macro, pero no en lo micro, es que te falta trabajar un poco más el tema de cómo controlas tú la técnica del uso del lápiz. Y si me dices que estás ocupando el mouse, bueno, puede ser que nunca llegues a un buen resultado, aunque sea así, porque el lápiz se hizo para eso, y el Wacom es la herramienta. Pero uno podría también generar un personaje, porque aquí tú, por ejemplo, ves un personaje de puros volúmenes estilizados, ¿no? Y es un buen diseño, y tú puedes ver una serie de televisión perfectamente con este tipo de personajes, ¿cierto? Entonces, ahí uno tiene que decidir, bueno, ¿qué tan complicado voy a hacer este tema? ¿No? Esto también es simple, pero esto es más simple todavía porque son figuras, casi puras figuras geométricas. Esto ya sube un escalón, ¿no? Porque tiene unos detallitos donde ya empieza uno a reconocer bien los volúmenes de la piel de la cara, tiene una actitud, tiene personalidad, eh, tiene un tipo de grosor en sus extremidades, tiene pliegues, tiene muchos más detalles que esto de aquí. O ya nos pasamos al otro extremo que es una cuestión súper fantástica donde hay un nivel de detalle que te puede tomar un día entero a lo mejor hacer el puro brazo, ¿ya? Entonces tampoco es la idea llegar a eso porque estamos en una etapa como de formación, de conocimiento, de diseño de personaje, de poder crear algo que nos sirva para un cortometraje. ¿Ok, Julio? Entonces por eso el 5, que te digo yo, si te digo de 1 a un 7, a lo mejor podría ser menos, pero estamos partiendo también, así que ahí hay algo que juega a tu favor. ¿Ya? Entonces, lo de los trabajos de ahora, los quiero revisar un poco como desde ese punto de vista. ¿Ya? ¿Cómo es que el uso del programa lo están utilizando para construir algo que les va a servir profe, para ser animado? por, por desgracia, tuve que hacer una parte de ello gracias al primer video que publicaste de la producción, el modelo de personaje, y elegí ¿Sí? a Bob Esponja. ¿Lo subiste acá? No, no tuve tiempo para eso porque aún me cuesta acostumbrarme con el programa. Pero, lo elegiste nomás entonces. Bien, este personaje, este es de Pablo, está bueno este personaje.
Aquí estoy leyendo el chat. Sebastián me decía, es un personaje que se va a rillar, tiene que ser simétrico. eh, Tiene que ser simétrico. mm, Lo lógico es que sí, pero no es así como estricto. Es decir, el Ricky en una etapa súper compleja porque se trata de mecanismos que van a funcionar según las cadenas de articulaciones que tiene un personaje. Por ejemplo, el personaje de Pablo es un personaje bípedo que funciona como un humano, pero a lo mejor va a tener una estructura distinta en su columna porque es como larga, ¿cierto? Y tiene un cuello grueso que se une con el, con el tema de los hombros, ¿cierto? Entonces, este personaje, por ejemplo, no va a tener como clavículas, ¿cierto? ¿Por qué son importantes las clavículas en un personaje? Porque si tú, por ejemplo, quieres levantar, no sé si me ven, si tú quieres levantar los brazos así, la clavícula es la que lo permite. Porque la clavícula, por ejemplo, si tú no tuvieras clavícula, el brazo solamente lo puede levantar hasta esa parte. ¿Ya? Hagan el ejercicio, por ejemplo, de tratar de levantar el brazo y sujetarse a la clavícula y van a ver que el brazo llega hasta ahí nomás. ¿No? Entonces, por ejemplo, si quieren subir el brazo, la articulación que empieza a jugar es esta de aquí. Y por eso es que cuando levanta el brazo, el hombro llega como hasta la altura de la cabeza, más o menos. ¿Ok? Entonces, en animación, eso uno lo tiene que considerar porque así es como uno arma la estructura. Entonces vamos a tener un mecanismo para esta cadena. Vamos a tener un mecanismo distinto para que puede ser de un joint o una articulación, para que sea bien flexible, una 6 articulaciones. ¿Ya? Para el brazo vamos a tener las 3 articulaciones comunes, pero a este personaje ya le quitamos un poco la clavícula, porque si no, o también podría tener clavícula, pero ya no va a tener la posibilidad de ¿cómo se llama? De funcionar como nosotros que tenemos como este espacio aquí vacío. Este espacio ya no lo tiene cubierto. Entonces el brazo va a ser como medio limitado. Y a lo mejor este brazo tú lo quieres que sea como vendeable, es decir, que se comporte siempre como una curva, ¿cierto? Escucho a Julio ahí, ¿no? Y por lo tanto tú podrías tener 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 articulaciones, 7 articulaciones para que esto sea flexible. Y bueno, ¿qué pasa? Que tú vas a hacer un mecanismo para un lado y eso va a tomar un tiempo y después tienes que hacer un mecanismo para el otro lado y eso generalmente se replica, ¿ya? Se replica el sistema entero. También estas articulaciones tienen una influencia sobre los vértices. Ahora vamos a hablar sobre la topología necesaria y vamos a empezar a comprender un poco. Las articulaciones tienen una influencia sobre los vértices para poder mover los vértices. Y por lo tanto ese es otro trabajo más, muy minucioso, que no lo queremos hacer 2 veces, entonces todo lo que sea aquí se traspasa para acá. ¿Ok? En el tema de las texturas también podría, no, bueno, la textura no es tanto, pero también podría ser como un espejo. Pintar en ZBrush, por ejemplo, modelar en ZBrush, siempre funciona mejor con simetría. En definitiva, todos los procesos funcionan mejor eh, si es que nosotros lo hacemos ¿cómo se llama? Con simetría. Los procesos en general.
tenía la cámara apagada del... ¿Dónde puedo ver las miniaturas acá? Bueno, estuve compartiendo pantalla todo el rato, sí, ¿cierto? Sí, profe. Eso sí, eso sí. Sí, eso sí sería. Ya. Lo que les trataba de decir es lo del brazo. Que, por ejemplo, si ustedes levantan el brazo lo puede levantar hasta ahí nomás, ¿cierto? El brazo solamente llega hasta ahí como mecanismo. Y lo que hacemos para que el brazo pueda elevar, ¿cierto? Es, una vez que llega a ese límite, empezar a ocupar la articulación de la clavícula. Y ahí el hombro en definitiva me queda como por acá porque tengo como todo este ángulo para llegar a eso. El brazo llega hasta ahí nomás y no puedo subirlo más a no ser que empiece a ocupar mi clavícula. Entonces, por ejemplo, ahí tengo un mecanismo de una articulación que uno lo tiene que analizar siempre cuando construye el personaje, porque ustedes cuando animen ahora se van a dar cuenta que cuando tengan que estirar los brazos y no mueven la clavícula, en las animaciones las poses le van a quedar feas porque el brazo le va a quedar como corto. O sea, van a tratar de dar un golpe y el brazo, y animan solamente el hombro. Pero no, pues, hay que animar con clavícula y todo, con rotación de la parte superior, clavícula, y ahí van a lograr la extensión completa. Y ahí se ve natural el movimiento, ¿no? Entonces, cuando uno construye el personaje, también se tiene que imaginar a este personaje, bueno, cómo va a ser cuando tenga que subir los brazos, para que tenga como esas articulaciones o esas maneras de moverse que en un personaje que no es convencional están ahí limitadas, ¿no? Eso es lo Pero que tiene está solución. representado. O sea, ¿Qué cosa? ¿tendría solución esto? ¿Sí? ¿Animarlo de otra forma No, para que claro, no quede tan... porque en definitiva tú lo puedes animar como quieras. Por ejemplo, Bob Esponja, ya que estaba hablando Julio de Bob Esponja, no tiene hombros, po, y el brazo se le sale en algunas ocasiones. Entonces, por ejemplo, tú podrías hacer que el brazo de este personaje se pueda desvincular. Pero es parte del diseño, ¿Cómo ¿no? supiste sobre mi personaje? Porque me dijiste recién, po, ¿o no? Ah, sí, pero no te lo voy a mostrar hasta que esté terminado. Bueno, no hay problema. O esponja 3D. Bueno, ¿cómo se llama? Hay un video de un Bob Esponja película. ¿Viste que en Bob Esponja ahí, Claro, sí, se para nota. dar la sensación Más de que arriba. tiene clavículas, le mueven el brazo entero, pero porque es la idea de esto, ¿cachai? Entonces, ¿qué pasa? Que le hicieron como un bracito ahí, una camisa, y es desplazable. Y eso tú lo podías hacer perfectamente. Sí, yo no te Te digo lo que... escribí para anunciar. Y de hecho lo empecé a comentar no por criticar no en crítica al personaje tuyo, sino que porque estaba tratando de hablar de la simetría de los personajes. Y como traté de explicar que uno hace un mecanismo que después lo replica, tratando de explicar lo de la simetría, llegué a lo del brazo, pero en realidad era por un ejemplo, podía haber sido cualquier otro ejemplo. Solamente por el mecanismo. Pero claro, uno tiene que en el diseño analizar esas cosas, pero ¿cómo es que voy a mover el brazo de este mono si es como tan poco convencional? Y bueno, Bob Esponja se le desplaza el brazo, no, pues ahora le apareció casi en el costado, o sea, arriba en la cabeza, ¿cierto? Arriba de los ojos.
cuando generalmente está como a esa altura. Lo que pasa es que está haciendo la nueva técnica del 3D. ¡Adoro mi del vida! Record Break. ¡Te quiero muchísimo, Gary! Es que hacer personajes Nunca 3D es súper olvidaré cuando complejo, por eso mismo. Conocimos. Cuando uno dibuja, ¿no? Y uno hace el hombro como quiere. Pero en el 3D uno no puede animar como quiere, ¿cierto? Porque está súper restringido por el modelo. Primero por el modelo, después por el... ¿Restringido? ¿A qué te refieres con eso? A que cuando yo agarro el 3D y le saco el brazo al personaje para hacer esto como en el del Bob Esponja, el brazo tiene que haber estado ya medio separado desde un inicio. En la concepción del personaje ya tiene que haber estado pensado, porque es un mono que no es convencional, ¿cierto? Entonces, y todos estos monos que son así como de partes separadas, y a mí me parecen súper súper divertidos los monos que son poco convencionales. Hay un animador que se llama Kate Lango, que tiene unas animaciones con unos monos que parecen papas, que no pueden ser más sencillos, y son fantásticos, ¿eh? A ver si lo pillamos por acá. Profe, Ajá. acabo de ver la noticia de que hicieron protesta en la Plaza Italia porque un carabinero arrojó a un adolescente por el río Mapocho. ¿En serio? Sí, un carabinero se supone que debe actuar como un policía, proteger y servir, pero no para estar por encima de la ley. Chuta, es que Exactamente. ese ha sido tema esta semana, po. Todo, desde octubre que es tema eso. Kate Lango. Bueno, ya, filo, no sé. ¿Dónde está la animación? Que es la que les quería mostrar. Que son unos monos como estos, miren, son estos monos así. Como redondos, que tienen los ojos salidos. Profe, tu cámara sigue estando apagada. Se desconecta la cámara, pero en esta hora ya no. Tampoco está apagada, también lo veo. Yo lo veo. ¿Eres tú, Julio? Bueno, ya me voy a acordar del video particular. Qué raro. Miren, este. Miren qué mono más sencillo. Y, por ejemplo, hay una animación. Ahí está, funky. ¿Se fijan?
Bueno, en definitiva, uno cuando diseña tiene que también decir, bueno, cómo va a ser la personalidad de este mono, cómo se va a mover, porque eso te ayuda a definirlo un montón. Entonces, este personaje particularmente, como es poco convencional, seguramente, ¿cuál va a ser como su centro de poder, o por así decirlo, su parte como más característica cuando se mueva? En términos de volumen, uno se fija como en la panza, ¿ya? Entonces a lo mejor ahí está el peso, y va a tener el cuello como medio que le va a rebotar, ¿no? O si va a tener un poco más de corporalidad o de sustento, a lo mejor no debería ser tan así como tubular, y tener también un poquitito de ángulo hacia el cuello para sentir un poco más el peso de los brazos. ¿Ya? Porque esto es como recto, completamente recto. Si, es como, si tú me preguntas como mi apreciación en el diseño, yo siento que esto podría ser mejor si es que dibuja mejor la continuidad que llevan los brazos. Porque es como rígido así. No me lo imagino como moviendo el brazo tan fácilmente. Si tuerce el cuello le va a aplastar el hombro. ¿Me entiendes? Pero es un personaje que a mí me gustan mucho estos personajes así porque son sencillos, uno no se complica la existencia con tanto volumen, ni arrugas, ni nada. Y si uno se lo imagina como moviéndose, tienen personalidad, pues, ¿cierto? Porque cuando corra este le van a pesar los brazos, ¿cierto? O no va a poder correr muy rápido, que tener las piernas cortas, va a tener que mover los brazos, las piernas como súper rapidito. Entonces, ¿cómo es que se apoya? ¿Cómo apoya los pies? A lo mejor hay que trabajar un poquito el diseño de los pies, o una zapatilla grande. ¿Tiene zapatilla grande como el diseño? O una zapatilla que está tapada con el pantalón, entonces casi que ni se le va a ver la zapatilla, sino que solamente se va a ver como el movimiento de la pierna. Es parte claro, es parte de la personalidad, y por lo tanto te condiciona a ti el hecho de poder animarlo. No va a poder hacer todo, o va a tener que hacer todo, pero con cierta dificultad en algunos momentos y con mayor facilidad para otras cosas, ¿no? Porque, bueno, así son los personajes, y así son las personas. Todos tienen facilidad para ciertos movimientos porque unos son más atléticos, otros son más bajos, más altos, más gordos, y así se les complica el movimiento en alguna situación. Y bueno, y uno de los personajes uno exagera eso. Así que yo siento que, bueno, a mí me gusta mucho el diseño, creo que la parte del cuello eh, se vería como muy tubular, así, si es que queda así. Yo personalmente continuaría como la pendiente de los brazos para guiarlo hacia el cuello, porque es como muy recto de aquí, y cuando lo tuerce se va a ver como raro, se va a aplastar el brazo, no sé. Pero trata de dibujarlo en poses, po. Ya. Y ahí vaya a cachar bien tú cómo es que el diseño te podría ayudar si es que le retoca un poco. eh, Claro, hacer el cuello como más delgado, porque como no tiene torso mi personaje, como solo cuello, no sé, es raro. sí, pero por eso te digo, po, moviéndose se vería raro, pero si tuviese un poco más de torso, no que tenga más torso, sino que se nota se sienta que tiene algo de torso. Y ahí entonces el cuello tendría que ayudar, o le hace un cuello, una vestimenta, de tal manera de que haya una división, eh,
para que no como que... porque mira, por ejemplo, estos monitos que acabamos de ver, cuando doblan la cabeza, se ven bien, pero es porque su forma no es como una cápsula. Tiene una pendiente, tiene una forma estilizada como donde son más gruesos abajo en la panza y así se van proyectando hacia la cabeza más delgadito. Entonces cuando se aplastan o se doblan, como un supositorio, claro. Son más finos en esa parte, en una parte que es súper flexible. El cuello es una de las partes más flexibles que tiene como que tenemos o que utilizamos para desplazarnos. Así que, nada, pues bien, está bueno esto. Y está bueno haber dejado los pantalones, que los pantalones como que le tapan las zapatillas. Habían unos personajes que eran como así, y acá tenía una zapatilla. Entonces, al final cuando corría la zapatilla se le salía del cuerpo. También era choro eso. Pero está bien este personaje, está entretenido, porque tiene mucha creatividad y como en sus formas. Hay como sectores bien definidos, hay como una parte baja y las manos y la parte baja es como bien grande, bien potente, entonces ahí va a estar como el poder, seguramente se va a desplazar con un poco de dificultad y bueno, y va definiendo una personalidad en él, ¿no? Pensando en que esto va a ser animado. Así que, bueno, esa es la idea, ¿no? De diseñarlo pensando en eso. El lobo, este es como un lobo, ¿no? Un lobo que tiene también acá una estructura corporal que es como... Los brazos tengo que decir que no están pulidos ni nada todavía, solo son así como para Sí. guiarme. Pero por ejemplo, a ver, déjame ver una cosa. Yo creo que si el personaje tiene las piernas largas y los brazos largos, pierde un poco estabilidad porque no hay un balance. Por ejemplo, esto es una exageración, ¿no? Pero por ejemplo, yo siento que es muy igual, o le falta, o no sé qué es lo más importante del personaje de acuerdo a su característica como de personalidad. Es un lobo fuerte, es un lobo medio deportista, porque parece medio, medio como si fuese un boxeador con cabeza de lobo. Y tiene como pies grandes, ¿ok? Entonces es como grande por todos lados. Y en el diseño de un personaje es importante como definir una característica, porque si es como todo largo, pierde como equilibrio, ¿cierto? Porque tiene los brazos largos y las piernas largas y al final es como que va a dar un paso y va a tener que dar una tremenda zancada y los brazos también van a ir para allá y para acá, entonces no puede ser ágil un personaje como este.
¿Se entiende? Eh, este personaje, por ejemplo, es un personaje que es un nadador. Y los nadadores, por características, ¿cierto? Son como bien fuertes de espalda, más de estructura de brazos y de piernas. Los lobos, por ejemplo, los diseños de los lobos que yo he visto siempre son como así. Son como que los lobos tienen la espalda como bien gruesa, por el pelo puede ser, pero además porque sus extremidades superiores también deben ser bastante como fuertes. Entonces, por ejemplo, desde este lado se ve como flaquito aquí, ¿no? De frente se ve un poco más corpulento, como que tiene harto músculo en los deltoides, ¿no? Y es como ancho de pectorales, pero si tú lo ves de lado, pierde todo eso, Sí. ¿cierto? Si le hace más pelo o más puja la espalda, se ve mejor, ¿no? Claro. Y las piernas le compiten porque las piernas también son grandes. Compiten con eso, entonces uno no sabe cuál es la característica principal de este personaje. Debería agrandar la espalda. Yo, claro, debería ser debería tener más profundidad la espalda y los pectorales más anchos también, pues más inflados, ¿cierto? Sí. Y a lo mejor las piernas más delgadas o más reducidas, porque también son grandes, tienen como la misma proporción de tamaño. Y generalmente cuando uno manipula un volumen de un lado, le resta al otro. Eso es como una cuestión que siempre pasa como en los diseños de personajes, para que no compitan como sectores importantes. Por ejemplo, a este perro lo aplastaron de acá, pero le dieron más longitud como al cuello. Entonces, al final hay una transformación, pero equilibrada al mismo tiempo. Porque como te digo, lo que uno busca en la animación es contar historias, y las historias se tratan de personas que viven un conflicto producto de sus propias condiciones, ¿no? Y entonces uno exagera un poquitito esas cosas, ¿no? Si el personaje va a ser un boxeador o algo así, bueno, exageramos su fortaleza y tratamos de disminuir volumen de otro lado para que haya un equilibrio como formal ahí. Yo pienso que en el logo que estás haciendo, posiblemente, si le das más valor al, como al torso y le reduce un poco lo de las piernas, queda más equilibrado. Pero como te digo, siempre son como observaciones que no necesariamente tienes que seguirla al pie de la letra, es un consejo. Yo pienso que se va a ver más equilibrado el personaje como en su estructura completa. Como por ejemplo este toro, ¿cierto? Que en el 3D no es tan como en el 2D. Creo que en el 3D pasa que queda como más flaco acá. O muy largo de tronco. Entonces es como una cara completamente de fantasía y un cuerpo un poquitito más natural o normal. Entonces se ve raro, es como una persona disfrazada. ¿Cachai? Entonces por eso es que en animación uno tiene que tratar de mantener el equilibrio. No es como el dibujo, porque el dibujo es como más corto de tronco y más fuerte de pectorales. Entonces tiene como
poderío ahí. Y claro, las piernas reducidas, porque como ampliamos todo este sector, exageramos un segmento para que no compita en volúmenes el otro, o haya como un orden de primero, segundo y tercer estructuras, valor en la estructura, se reduce un poquitito. Y funciona mejor, ¿no? Un diseño más como equilibrado. Así que bueno, yo creo que por ahí hay que trabajar un poco para que se combine más esta forma, cabeza con tronco, y las piernas menos pesadas, más delgadas a lo mejor, fibrosas, arriba pueden ser que tengan mayor volumen que en la parte de abajo, y eso va a hacer que se noten fuertes, pero no tan grandes, ¿cierto? Ni pesadas, porque le va a quitar como agilidad. ¿De quién es este, Pepe? Mío, ¿De quién? mío, Felipe. Bueno, Pepe es un Felipe. personaje bien simple. Voy a cerrar esto, pero que puede funcionar bien. Bien. Aún me falta darle la estructura del cuerpo humano. Estaba trabajando lo que era cara, orejas y eso. ¿Han visto, por ejemplo, alguna vez el hombre más chiquito del mundo? Que es un personaje súper simple. Pero que tiene un diseño bien interesante porque es como que... Bueno, aquí, para que las piernas sean largas y los brazos sean largos, como él se expresa bastante con sus extremidades, se reduce casi por completo el cuerpo, es como que no tiene cuerpo, tiene cabeza, brazo y pierna, ¿verdad? Entonces, es una manera de mantener el equilibrio, parece contradictorio, ¿cierto? Porque el equilibrio uno a lo mejor lo puede relacionar a la normalidad, a las estructuras más normales del cuerpo, pero en este caso se mantiene el equilibrio restándole a una parte para entregar a otra. Y un personaje que funciona en animación sin la necesidad de que sea muy complejo. Si podemos ver un pequeño tramo. Profe, ¿qué cortometraje pusiste? ¿Viste? ¿Qué pasa con él? Que como necesita ser muy expresivo, porque es muy chiquitito, tiene unas tremendas manos, ¿cierto? Y una cabeza muy notorias. Los brazos son largos y de esa manera se le separan del cuerpo cuando trata de expresar, entonces no está como todo, no es como compacto, ¿cierto? No está en un mismo lugar todo, y se puede agarrar sus mismas piernas, y puede agarrar los elementos que están como en el mundo real, porque necesita un poco tener esa posibilidad para interactuar con el mundo real. ¿Qué corto pusiste? El hombre más chiquito del mundo. Es una serie que es como Argentina, que es un monito que interactúa en el mundo real. Pero se me vino a la mente por el diseño que está empezando aquí Felipe, porque vuelvo a lo mismo, tienes que tratar de pensar en
la personalidad de este monito, ¿ya? ¿Cómo es que lo cómo es que lo vas a proponer? ¿Cuál es su valor, su valor, su valor de diseño? ¿Ok, Felipe? Se entiende un poco las cosas que he ido comentando, ¿no? ¿Tiene sentido, le hace sentido o no? ¿En qué versión está de este monito, Paula? ¿Estará Paula? A propósito, ya que no hay más trabajos, y de ahí voy a empezar a... No lo puedo ver, Paula, así que si puedes hacer un video, te lo agradecería, pero no sé si está Paula, parece que ya no está. Se fue de la sesión. A ver, ayúdenme con la... Me retaron el otro día porque estoy pasando la asistencia muy como el lote. Paula, debe haber estado, ¿cierto? Porque es la misma Paula que soy aquí. Eh, Sebastián Andrade vino, Sí, también estuvo. estuvo. Sí, sí, también estuvo. O mejor, a ver, ¿quiénes no estuvieron? Juan, Juan sí está. Que no están en la clase ahora o en la clase Marco, pasada? en esta, en esta. Yo sí ¿Quiénes no han estoy. estado? ¿Quiénes no han estado? Para que sea más fácil. A María José Busto no estuvo. ¿Ya? Eh, Bastián Guerra, Melissa Luna, El Bastián parece que no estuvo tampoco. no, el Bastián no estuvo. Bastián, Sí, Bastián. ¿qué apellido de Bastián? Guerra. Que no lo veo Guerra. aquí. Ahí está. ¿Y todos los demás estuvieron? La Melissa. No sé, Melissa no sé. La Belén tampoco que yo sepa. El Franco no, que yo sepa tampoco. La Francisca tampoco. Francisca Muñoz no estuvo. Franco, No. Franco tampoco parece. Tampoco, tampoco. La Ashley tampoco.
¿El Luca estuvo o no estuvo? No, Ashley no estuvo. Ashley tampoco, Tiare tampoco, el Nico tampoco, El Lucas tampoco parece. sí, ni el Nico ni el Lucas, la Tiare tampoco. O sea que quedó ahí a solita en medio. Ya. Y no sé quién más. Bueno, ahí vamos a registrar. Gracias. Gracias por la ayuda. Bien. Bueno, hay algunos alcances de acuerdo a lo que están haciendo. Pero eso, cuando uno lo diseña, tiene que pensar en que, ¿cómo diablo es que este mono se va a mover? ¿Cómo se debería mover para empezar a definir un poco la personalidad? Eh, y bueno, y ahí uno le da como valor a la parte más importante de la estructura de este personaje. Si es más ancho de espalda, va a ser más fuerte; si es como muy estilizado, va a tener menos equilibrio. Eh, y por eso fuimos viendo como distintos tipos de personajes para tratar de orientarlos también en lo que van haciendo. Eh, Vamos a ver algunos rigs ahora, que a pesar que no tiene que ver, porque vamos a ver rigs, ¿cierto? Si estamos haciendo modelado, estamos en la primera parte de la producción. Eh, Tiene que ver con que el modelado es como la primera etapa de la producción, ¿no? Y lo tenemos que modelar pensando en el rig, y el rig es lo que me va a posibilitar animarlo. Entonces al final uno está desde la primera etapa pensando en cómo lo va a animar. Así que aquí voy a tener algunos casos, ¿cierto?, que vamos a visualizar para entender un poquitito cómo es que tendríamos que, o cuáles son los cuidados o criterios que deberíamos enfrentar para poder hacer animación con un personaje 3D. Primero, la necesidad de modelarlo con los brazos como separados del cuerpo es justamente para que la geometría que yo haga después, final, la que yo voy a animar, no venga junta ya con algún otra parte o otra unidad de la estructura. El personaje debería tener, si es un bípedo, un sector flexible que represente la estructura flexible completa, que es la columna, pero dentro de esa estructura hay dos tramos que son más flexibles que otros. Por ejemplo, desde la cintura hasta la parte del esternón es una estructura como muy flexible del personaje, y el cuello. Y el sector como del tronco es más rígido. ¿Ok? Porque aquí están las costillas y todo eso, ¿cierto? Aquí están las clavículas, las costillas, es más hueso, ¿cierto? Y los músculos son como muy apegados o como que cubren muy bien también esta zona. Entonces, bueno,
La flexibilidad mayor va a estar dada en esta parte. Si el personaje, como el personaje que veíamos delante de ese tipo que era como, que tenía los labios como gruesos y tenía unos lentes, tenía los brazos así como grandes, y tenía acá los pantalones. Aquí voy a tener, ¿cierto? La flexibilidad mayor en esta parte. En esta parte de acá. Y en la columna, para que se pueda agachar o no, ¿cierto? Entonces, como tú me decías, que es prácticamente que no tiene tronco, claro, esta zona como que se reduce, se minimiza, pero prácticamente, pero no es que no exista, ¿ok? Tiene que existir para el movimiento porque es el punto de vínculo, ¿no? Con las extremidades. Pero, entonces, estos sectores pueden ser más reducidos o más amplios. Entonces, en un personaje nosotros tenemos que tener en la topología del personaje un sector que esté completamente despegado de la estructura más rígida, porque claro, como se une acá, aquí es donde va a flexibilizar o a necesitar mayor cantidad de vértices, ¿cierto? Y si, claro, y en la pose, si yo lo quiero animar y lo hago el brazo pegado al cuerpo, bueno, que se dé la animación, ¿ya? Que no venga desde el modelo ya medio definido. Si yo lo modelo así, con los brazos así para abajo, voy a tener una cantidad de vértices reducidos acá abajo, más vértices como ampliados arriba. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo trate de hacer esto, a lo mejor no van a ser suficientes los vértices que tenga metido aquí abajo y este brazo me va a quedar como estirado o no va a alcanzar a deformarse bien cuando trate de levantar el bracito, ¿cierto? Entonces, una de las cosas importantes es tratar de modelarlo con los brazos separados del tronco y que en lo posible acá yo tenga un loop o líneas o edges, ¿cierto? Que permitan, que sean como equilibradas para que yo pueda mover el brazo tanto para arriba o para abajo. Es decir, por ejemplo, aquí está medio enredado para definir la forma del hombro, pero un personaje común y corriente podría estar modelado con algunas divisiones aquí, otra acá, otra acá, ¿cierto? Para que cuando yo muevo el brazo para arriba se presionen los vértices aquí en este punto, aquí por ejemplo se presionen y acá se amplíen, o viceversa, ¿cierto? El cuello también es importante que esté definido como por un loop, porque el cuello también es súper flexible, lo podemos rotar para el lado, para el otro lado, para atrás, para adelante, y sobre todo hacer un twist, ¿cierto? En su propio eje, ¿no? Entonces tiene que ser una topología ordenada, casi como un cilindro como medio deformado, más ancho de un lado o de otro puede ser, pero con una topología como bien ordenada, ¿cierto? Edge tras edge. Lo mismo que en la parte del tronco, ¿cierto? ¿Por qué? Pues les decía yo que esta era la parte más flexible de la espalda. Bueno, por eso mismo es que también es importante que esto sea como bien cilíndrico, esta estructura de la topología. Y en definitiva, en el cuerpo en general, nosotros tenemos casi puras proyecciones cilíndricas. Por ejemplo, el brazo de ahí para allá es como un cilindro.
la pierna que de aquí para allá es como un cilindro. Entonces, si nosotros animamos, vemos un poco en la estructura corporal cuál sería como las partes más complejas, podríamos decir que aquí deberíamos tener como una especie de calzón o una forma más triangular. ¿Para qué? Para que de aquí se proyecten puros loops para arriba y de aquí se proyecten puros loops como para abajo, ¿cierto? Y así vamos a tener un cilindro, otro cilindro, y la otra estructura compleja es esta de acá, porque desde esta estructura vamos a tener como tres bifurcaciones, o sea, tres bifurcaciones, tres proyecciones, ¿no? Que van a ser los cilindros de los brazos y los cilindros del cuello. Justamente porque, bueno, nosotros necesitamos eso, ¿no? Torcerlo de esa manera, para adelante, para atrás, y en su propio eje, ¿cierto? Por eso es que los controles están aquí en la espalda. Y de hecho, cuando ustedes mueven, si se fijan, agarran en los rigs, van a agarrar un control de la parte del tórax, lo que hace es quebrarlo aquí. No es que nos aplasta todo esto, ¿verdad? Porque esto es como más rígido. Y la otra parte flexible entonces viene a ser como el cuello. Y en la cara, para los personajes que son como un poco más convencionales, es importante definir en la forma de la topología que yo voy a hacer loops en los sectores que van a ser como más deformables, que generalmente son los párpados, y a loops me refiero en que tengamos, por ejemplo, esa construcción como un aro, ¿cierto? De faces, y en la boca. Es un poco como la imitación de los músculos que hay en esas partes realmente, en el cuerpo humano. Por ejemplo, los músculos orbiculares, son así, en el ojo, ¿cierto? En el párpado. ¿Por qué? Porque ese párpado cubre el ojo, entonces se tiene que abrir, cerrar, y esta parte está también condicionada por músculos que van en la frente, entonces van a aplastar el ojo, nos van a permitir hacer estos gestos como de enojo, de sorpresa para elevarlo, ¿cierto? O vamos a poder presionar todo el globo ocular y quedar así como medios chinos. Entonces, es importante tener un loops en los párpados y otro en la boca porque, bueno, la boca hace de todo, ¿cierto? Se abre, se cierra, se junta, se aplasta, se estira. Entonces, por ejemplo, acá yo necesito tener la posibilidad de que esta parte al menos funcione como si fuese un elástico, ¿no? Para que se pueda abrir. Y para que se pueda estirar también, ¿cierto? Abrir para los lados o presionar y formar la O,
la A, meter los labios para adentro, para el interior. ¿Ok? Entonces, bueno, yo tengo que entonces tratar de que este personaje que tengo en este formato, voy a cargar aquí el tubo. Que está construido así. ¿Verdad? En definitiva, quede construido o quede optimizado, ¿verdad? Entonces, si yo modelo desde cero esto, lo podría hacer con una vista lateral, una vista frontal, e ir tratando de darle forma moviendo vértices para allá, para acá, pero en forma orgánica es como mucho más compleja partir desde la nada y llegar a una forma que en escultura tratar de juntar volúmenes, dar una estructura y después hacer este proceso que se va a llamar la retopología. ¿Ok? Entonces, yo lo que voy a hacer, y lo que vamos a hacer ahora, en las siguientes clases, es convertir mi escultura en un modelo que esté optimizado para ser deformado. Para poder Bueno, hacer esto, cumplí con el primer, con el primer video. Ahora tengo que avanzar con el segundo para hacer el personaje. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Ya que corregimos hoy día lo que había, tener el mono listo o el elemento, ¿qué es? O el elemento como final para poder hacer este proceso de la retopología. Y la retopología va a consistir en que esta misma escultura que nosotros tenemos aquí, la vamos a llevar a un programa que puede ser Maya, que puede ser Blender, que puede ser cualquier programa de modelado para animación, y reconstruirlo con algunas herramientas que me van a ayudar a hacer cosas medias automáticas y medias manuales. ¿Ok? ¿Profe? Entonces, ¿sí? El último paso que voy a hacer antes de cerrar. Profe, ¿sí? Entonces la actividad para la casa, para fuera de clase, es continuar con el modelado. Solo que la diferencia es que tenemos que avanzar con el otro video. Claro, o sea, tienes que, ojalá tener tu personaje para hacer, vamos a hacer lo siguiente, en la otra clase voy a hacer la retopología con mayor precisión, pero necesitamos llevarnos esto para el Maya, ¿cierto? En esta condición en la que está, va a ser como bien complicado, ¿no? Va a ser como bien complicado porque tiene muchos vértices. Yo necesito tener la forma, pero que no me complique el funcionamiento del programa. Así que voy a trasladar esto a Maya, pero antes de llevarlo lo voy a optimizar. Primero, yo tengo varias partes en
tengo la cabeza, tengo las manos, ¿cierto? Yo voy a tratar de combinar todo esto. Voy a dejar los ojos nomás fuera porque los ojos los quiero dejar fuera, ¿ya? Así que dentro de mis subtools, yo puedo haber hecho muchos volúmenes. Dentro de mis subtools los voy a bajar al último nivel, los ojitos, con ese elemento. Y bueno, ese que está como abajo lo voy a eliminar. Voy a tratar de combinar todo lo que tengo. Que es como el cuerpo con la cabeza, ¿cierto? Eso lo combinábamos en combinar y combinar abajo, merge down. Voy a combinar, a lo mejor la oreja me conviene llevarla fuera también, ¿cierto? Así que la oreja las puedo... Yo necesito llevarme los elementos que voy a ocupar como guía para poder ocupar la herramienta de rotopología no en un espacio como libre, como funciona, como he modelado hasta el momento, sino que restringido a un volumen, ¿ya? Entonces voy a sumar también las manos, combinar abajo. Esto no sé qué es, qué parte es. No, Profe, los ¿esto dientes. tiene algo que ver con con el segundo, con la segunda actividad? ¿O es una actividad aparte No, pues esto es para la tercera nota. de la tercera nota? O sea, Quizás este, el próximo jueves tengo que traer listo el trabajo anterior. claro, pero Tengo que avanzar. tienes que traer ojalá el modelo más o menos medio definido para corregir. Lo que pasa es que te Así es, puedes con el demorar mismo una procedimiento clase del más, primer otra. trabajo. Traerlo grabado en video. Claro, para poder corregir, po, para poder corregir. Pero yo tengo que ir avanzando en contenidos, ¿ya? Y yo la próxima semana voy a trabajar en retopología. Lo que estoy haciendo ahora es tratando de dejar grabado, un poco explicado, en qué consiste lo de la retopología, para no hacer una introducción la otra semana, sino que empezar a hacer el proceso. Tienes Y la cámara apagada. preparando el modelo, tengo la cámara apagada, y preparando el modelo para llevarlo más allá. Bueno, estoy combinando las partes, en este caso del cuerpo, de la cabeza y del cuerpo, ¿ya? Y miren, ¿Te puedo hacer una consulta? si damos un segundito para terminar esta idea y te respondo, Felipe. Voy a agarrar esto y lo voy a combinar, ¿ya? Le voy a hacer un Dynamesh a esta cosa. Ahora le voy a hacer un Dynamesh como bien fuerte, con harta densidad. Vamos a probar con 1000. De tal manera que no me altere, ¿cierto?, el volumen que yo ya había definido. Y tengo como una malla súper densa, ¿ya? Entonces, el ZBrush tiene un plugin que sirve para bajar el nivel de densidad. Primero, se llama Decimation Master. Primero yo le voy a decir que analice la malla. Entonces voy a ir a Pre-Process Current. Preprocesar el subtool que tengo seleccionado. Ahí lo voy a dejar nomás porque va a ser una lectura, ¿cierto? Va a ser una lectura de la geometría. ¿Profe? ¿Sí? No hace esto de los personajes y todo eso. Pero para que no se deforme lo que uno habló
¿Cómo se abre así sin que se afecte la estructura del personaje? No te entendí casi nada, Felipe, la verdad. Se escuchó pésimo. Espérate, déjame terminar y te digo. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer este decimate? Yo le voy a decir que la cantidad de vértices que tiene ahora la reduzca a un 2%, por ejemplo, ¿ya? O a un 5%, que es mucho, pero lo importante es que no pierda la forma. Si voy a poner 5% ahí, decimatear, y lo que hizo fue, ni se notó, ¿cierto? No cambió casi nada la forma, pero ahora la topología es como mucho más liviana. Redujo hasta un 5% la cantidad de vértices que tenía. ¿Ya? Podría probar con menos porcentaje, hasta un 2%. A ver, veamos, 2%, decimatear actual. ¿Cierto? Y ahí lo deja mucho más liviano y sigue manteniendo la forma. Incluso voy a probar con 1%, decimatear hasta 1%. ¿Ok? Y ahí voy a tener entonces el volumen, la escultura que yo hice, mucho más liviana y compacta, y toda compacta. ¿Bien? Bueno, esta geometría yo la voy a exportar. Le voy a poner gorila, cuerpo, Decimation Master. ¿Cierto? Porque los programas de retopología, ¿cómo se hace que uno abra la boca sin desarmar el modelo? Es lo que vamos a hacer en la retopología, ¿cierto? Porque yo aquí tengo la boca cerrada, pero yo en el nuevo modelado lo voy a hacer con un loop de tal manera de que esta parte quede como con la posibilidad de ser abierta. ¿Ya? Entonces, el modelo que ustedes están diseñando lo vamos a traer acá, así decimateado o liviano, por decirlo de alguna manera. Y aquí yo voy a importar entonces ese OBJ, ¿no? Y aquí lo puedo escalar porque es más chiquitito. ¿Verdad? Entonces aquí se mueve bien, no hay problema. Y sobre este elemento es donde yo empiezo a trabajar la retopología, que es lo que vamos a ver con mayor detención la otra semana. Pero para adelantarles o para guiarlos un poco, o terminar esta parte como de introducción, lo que uno hace es definir que este volumen sea como la guía para poder construir vértices y que los vértices no queden como en el espacio flotando. Entonces, por ejemplo, uno lo toma y pone el imán. ¿Ya? Y para hacer retopología hay una herramienta que se llama Quadrimeter, o Quadrag, perdón, y que por lo tanto, como yo tengo mi elemento como guía, todo lo que yo dibuje se va a snapear a él, y entonces ahora yo puedo prácticamente que dibujar una malla sobre mi modelo, ¿verdad? Y ahora es como que uno dice, Felipe, como me preguntaba, ¿cómo se hace para que la boca quede abierta? Bueno, ahora uno empieza a dibujar la malla optimizada para que después pueda ser animada. Y ahí le hace como el hocico, y esto es lo que vamos a ir haciendo la otra semana y analizando. Aquí podemos hacer los loops del brazo que yo les decía, ¿cierto? Que es importante que aquí tengamos una especie de argolla o aro para que se pueda abrir o cerrar el brazo correctamente, ¿cierto? Y de eso se trata el proceso de la retopología. Pero todo lo que yo hago queda fijo
a la escultura que ya tengo lista. ¿Se entiende? Entonces, por eso es que es importante tener la escultura como en la distribución de las que estuve comentando, ¿cierto? Con los brazos separados del pecho. Este mono tiene la cabeza muy pegada, pero aquí voy a tener que hacer como un aro parecido a un cuello. Porque ahora viene la parte importante que me va a servir para que este mono realmente pueda ser animado después. Modelo que sin esto sería como muy difícil de construir, así modelando como lo estábamos haciendo el semestre pasado, por ejemplo. Pero de eso se trata como la retopología y en eso es lo que nos vamos a enfocar una vez que tengamos el diseño, los diseños de los que estuvimos hablando antes, ¿cierto? ¿Se entiende? Así que Julio, y ya que estaba con la duda, la otra semana vamos a hacer esto, o voy a hacer esto, así que lo ideal es que la otra semana la escultura ya esté más o menos avanzada, para que la podamos revisar, ¿cierto? Y decir si esta escultura ya está buena para llevar la malla, hacer la retopología, o habría que ordenar de otra manera el brazo, o las manos, separar más los dedos. Los dedos, por ejemplo, deberían estar separados también, ¿cierto? Si los dedos tienen que hacer todos estos movimientos, no puede ser como una mano modelada como un mitón. Entonces tienen que estar separados. El pie puede ser, porque el pie es como generalmente, el de este mono al menos es como un volumen nomás. Pero en eso consiste el proceso. Y bueno, esto lo estoy haciendo manual, pero también hay otras posibilidades de hacerlo medio automático, ¿cierto? Que ahí vamos a ir analizando. No son del todo certeras, pero generalmente ayudan a hacer un proceso un poquitito más rápido. Hay unos plugins, por ejemplo este que les voy a mostrar, que ayudan a hacer partes de la retopología más rápida, ¿cierto? Con procesos más automáticos. ¿Cierto? Por ejemplo, aquí, fíjense que con un solo botoncito, el mono que yo tengo, le voy a dar un poco más de divisiones, 500, 600, voy a poner unos 1500. Va a ser una retopología automática y eso me podría ayudar, por ejemplo, para ahorrarme harto tiempo en la parte del cuerpo y después yo voy puliendo ciertas zonas. ¿Se fijan? Miren. Qué rápido, ¿no? Ahí tienen una pifia, ¿verdad? Entonces manualmente yo debería corregir algunas partes para que esto quede más optimizado. Pero en general, ¿qué les parece? Funciona bien, pues, ¿no? El mismo monito, pero ahora con una malla que uno puede rillar y deformar. Ahí le voy a poder poner el... Entonces hay que analizar la topología para que uno después pueda hacer estas cosas de formar el brazo, y aquí a lo mejor me van a faltar un poco más de vértice o más limpios, pero ahí vamos a ir analizando. Bueno, esa es como la parte de la introducción a la retopología. Y la otra semana vamos a profundizar en ella.
Cambia, ¿no? Bueno, espero haber sido como claro. A veces uno habla de la retopología y no se entiende mucho en realidad de lo que está tratando de decir, pero un poco es eso, ¿cierto? Simplificar la geometría ahora para que podamos pensar en que este mono tiene que ser animado. ¿Ok? Entonces, trabajar en la escultura, ¿ya? Porque ya vieron que para pasar a un modelo vamos a tener otra clase específica de eso, pero no es algo que va a ser tan tortuoso si es que el personaje es relativamente simple. El personaje que yo tengo yo es un personaje relativamente sencillo, no muy rebuscado en cuanto a volúmenes, por lo tanto la retopología pasa un poco o se puede resolver con, entre comillas, relativa facilidad. Porque igual tengo que retocar harto a mano ahí. La nariz, la boca, la parte de del tronco, pero teniendo la escultura ya todo se simplifica después. Así que revisamos diseño del personaje, cómo van con su escultura la próxima semana y además avanzamos en contenido que tiene que ver con la retopología manual. La tercera actividad. Exactamente. ¿Bien? Así que bueno. Entonces, ¿qué era? ¿Era la segunda nota? Escríbeme mejor, Felipe, porque la verdad es que no, el audio no se escucha mucho, no se entiende, hay como una interferencia. Bueno, voy a parar la grabación, voy a subir esta grabación a YouTube. También voy a hacer un video como el de los dos primeros, ahora para la parte de la retopología, como más paso a paso, para que esté ahí de apoyo. Y continuamos. Nos vemos, profe. Chao. No, Felipe, lo que entregaron hoy es una revisión nomás, un comentario sobre lo que llevan. ¿Ya? La fecha de la nota está publicada ahí en la programación, pero es para tener una organización nomás, lo pueden hacer, se pueden demorar un poco más si es que necesitan una semana más de tiempo, no hay problema. Es para organizar bien el clase a clase. Bueno, nos vemos entonces, que estén muy bien. Chao, chao.